Jesús, estamos en esta noche para alabar y glorificar tu santo nombre. Danos, Señor Jesús, sabiduría y entendimiento para alabarte y glorificarte, para honrarte por medio de la alabanza, de la adoración, de escudriñar tu palabra, de entenderla, de tener un momento contigo, Señor Jesús, para alabanza, honra y gloria a ti. Que seas tú, Dios mío, tomando nuestra mente y nuestro corazón para tener, Jesús, un conocimiento más de tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
es un milagro cuando el milagro pasa todos los días. En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar hablando del temor. Para nosotros, ¿qué significa el temor? ¿O qué tiene que ver el temor con Dios? Para nosotros puede ser una idea presente en todas las religiones abrahámicas. Como dice la palabra de Dios, se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. En este sentido, muchos religiosos temen el juicio final, el infierno, a la omnipotencia de Dios. Para nosotros el temor a Dios siempre está ahí presente, en la mañana, en la noche, en el día. Pero si nosotros podemos tener esa confianza en Dios, podemos tener ese temor, pero hacia Él, y no como ese miedo, sino el temor a Dios. Así como dice en Salmos 112, lo leemos, que dice así: la prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y en justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Le verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Vemos que nosotros, temiendo a Dios, tenemos prosperidad. Nos irá bien hasta los enemigos que son de Dios o de su palabra. No nos tendrían envidia, se irritarán al saber que tenemos ese temor puesto en Dios, que Él siempre nos va a ayudar y siempre nos va a dar palabra para también compartir ese temor o esa sabiduría para con los demás, y poder tener esa confianza y ese temor para poderla dar por medio de su palabra, dar esa palabra de sabiduría y de entendimiento para que pueda mucha gente confiar y temer a Dios, no con ese miedo, sino esa confianza, esa plena o ese amor que tenemos nosotros con Dios.
así también nosotros podemos confiar en Él y tener temor hacia Dios para que Él tenga y haga su santa voluntad con cada uno de nosotros. También lo vemos en el Salmo 111, 110 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí hay una condición: si uno tiene ese principio, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa sabiduría o ese temor hacia Dios? Para que Dios nos tenga en su libro y no sea borrado, porque son nuestras acciones, y no solamente nuestras acciones, sino nosotros que hemos hecho para Dios, para que ese libro tenga nuestro nombre ahí escrito, cuando en el momento que nosotros lo recibimos, escribió nuestro nombre, o nosotros mismos lo escribimos. Pero si no tenemos esa sabiduría o ese temor de enseñarle al otro, a nuestro prójimo, para que no se quede cuando nuestro Dios Jesús venga por segunda vez y nosotros nos iremos con Él, tenemos que enseñarle a temer a Jehová, a temer a Jesús, a temer no ese miedo, sino tener ese temor. Y como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando estemos con Dios, Él no nos diga: no, alejaos de mí, no os conozco, y seamos echados al fuego eterno con el enemigo, con el diablo. Entonces tenemos que tener ese temor a Jehová, para cuando Él nos vea, sepa quiénes somos y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando Jesús venga por nosotros y nos sea entregado, ya que Él es el puente entre Dios y el hombre, y Él es el que da la palabra o le dice a Dios, nuestro Padre Celestial, quiénes somos nosotros, ya que somos nosotros los que debemos de buscarle, de tener ese temor, esa sabiduría, de saber cómo llegar a Dios, de que sin Jesús uno no puede entrar en la presencia de Dios. Debe ser como uno escala. Primero está Jesús y va siguiendo o escalones para llegar a Dios. Pero tenemos que tener ese temor, esa sabiduría para poder llegar a la presencia de Dios. Si nosotros no tenemos temor, tampoco tenemos esa sed y hambre de que nuestro prójimo sepa la verdad, sepa de que hay un Dios grande y misericordioso, no que tengamos ese miedo de que hay un Dios que debe de ser duro, que no tiene amor, que no tiene consideración con nadie, así como dejó que Jesús o Él mismo lo mandó para que la humanidad fuera salva. Pero no, antes fue ahí, demostró ese amor que tiene con nosotros, nos dio esa confianza, nos dio ese amor para que nosotros pudiéramos tener esa redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, en vez de dar la vida, o uno da la vida por los hijos, pero no, antes Él dio a su Hijo, dio la vida de su Hijo por nosotros. Eso fue algo inmemorable que uno como padre no lo haría, pero Dios sí lo hizo. Dejó que su Hijo muriera por nuestros pecados, por nuestros pecados que nosotros no tenemos conciencia de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Hay momentos que uno duda o que uno no tiene ese temor, no tiene esa confianza en Dios. Llámese Jehová o llámese Jesús, o tener la confianza o que nuestro Espíritu Santo esté siempre arriba
de la carne, pero siempre es difícil. Solamente Dios es el único que nos puede dar ese temor y esa confianza para seguir adelante, para no tener ese miedo, porque no es temor sino miedo a las cosas de este mundo. Y solo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es el único que nos puede ayudar. Por algo nos dio Jesús y nos dejó su Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos tener ese temor, esa sabiduría, para buscarle, para meditar en su palabra, para poder clamarle a Él en todos los aspectos de nuestra vida, sean económicos, sean primeramente espirituales, sean financieros, llámese trabajo, llámese hermanos, llámese padres, llámese en hijos, en enfermedades, en miedos, como el virus que ahorita está. Hay personas que de solo nombrar el virus tienen ese miedo y les afecta mucho en su vida física. Entonces no tienen uno que poder tener ese miedo si uno confía en Dios, sabe en quién ha confiado y en quién ha esperado. Hasta el momento Dios nos ha librado de muchas cosas, y por qué no, sino de un virus, ya que eso fue puesto, o que Dios permitió que el hombre la creara y hiciera lo que quisiera. Pero si nosotros estamos o estuviéramos clamando o glorificándole su nombre como debe de ser, no pasarían las cosas, pero su palabra se tiene que cumplir, así como pasó con Sodoma y Gomorra. Aunque si un justo hubiera, le dijo Jehová, cierto, no hubiera hecho lo que hizo, de destruir Sodoma y Gomorra, pero ya estamos peor que Sodoma y Gomorra, o estamos en las mismas condiciones. Ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Ni Jesús sabe la hora ni el día en que vendrá, solo nuestro Padre Celestial. Y tenemos que tener ese temor, esa sabiduría, para estar atentos, para estar prestos, para cuando Él vuelva, poder decir, heme aquí, Señor, y poder entrar en su presencia. Hay otro versículo en Job 28:28 que dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Muchos de nosotros no somos tan inteligentes, ¿no? Como dice el versículo, ya que no tenemos ese temor al Señor, sino antes de apartarnos del mal, seguimos el mal. Así como decía también Salmo 111, el versículo Dios que decía que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene los que practican sus mandamientos. Si uno practica sus mandamientos, tiene ese principio de la sabiduría, temer a Jehová. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, amar a respetar y amar a nuestros padres. Amarás primeramente a Dios, ¿cierto? Todo es lo primero, amar a Dios. Pero a veces nosotros no, es que ni siquiera leemos la Biblia para decir, vamos a practicar esos mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Tenemos que tener sabiduría, o ese primer amor que algún día tuvimos, que sea Dios permitiendo por medio de su Espíritu Santo, dándonos ese primer amor nuevamente, que sea saliendo de nuestras almas, de nuestra vida, para poder tener esa sabiduría, ese temor, y no nos quedemos
en este mundo, sino que salgamos cuando Dios venga por nosotros, o Jesús venga en las nubes por nosotros, y estemos allá con Él, glorificando, haciendo su voluntad. Es la única forma, y practicando sus mandamientos, que es lo que más dice la palabra de Dios. Pero si uno no lee la Biblia, no la va a practicar. Si uno no busca a Dios, sea en oración, sea en ayuno, sea en un momentico con Él, como hacen los judíos. Uno fuera un judío así, de que cada hora tiene su momento, o en una hora tienen su momento para alabar y glorificar su santo nombre. Fuera una costumbre, sería maravilloso para nosotros podernos un momento, unos minutos, estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, alabando y glorificando su santo nombre. Solo Dios es el único que entiende nuestra mente y nuestro corazón, pero nosotros, si no lo dejamos, no puede hacer nada, porque lastimosamente Él nos dio libre albedrío. Él no se mete si uno no lo quiere, y menos en el corazón del hombre. Eso es lo que Él fue. Hasta de pronto fue el único error que hizo, de darnos libre albedrío, y al final nosotros no lo supimos o no lo hicimos hacer bien nuestro libre albedrío. Tener primero que todo ese temor a Jehová, a Dios, a Jesús, para tener esa sabiduría, así como lo hizo Salomón, que Dios permitió que escogiera, y escogió que fue sabiduría, y a la sabiduría le llegó que riquezas, hasta fue rey, pero bendecido, que tuvo su pero por las mujeres, como dice, pero en todo caso supo elegir y eligió la sabiduría. ¿Para qué? Porque él tenía temor a Jehová, y también la respetó, y en su reinado hizo conforme a la voluntad de Dios. Pero hubo un campito en su corazón que no le dio a Jesús, a Dios. Entonces ahí fue su perdición. También dice un versículo en Proverbios 1:7, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría y la enseñanza la encontramos en la palabra de Dios, en ese libro que fue escrito hace miles de años, y que también está escrito todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará. Pero nosotros no tenemos ese temor de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, de darla a los demás. Tuviéramos ese temor en Dios, en Jehová, yo creo que estaríamos practicando lo que Él dejó en su Nuevo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento son cosas que decían o dicen de lo que va a suceder, de lo que sucedió, como fue la venida de Dios, de Jesús, cuando Él nació, cuando todo empezaría. Y también Jesús nos dio, o nuestro Padre Celestial nos dio ese temor, pero algunos lo tenemos como una luz opaco, porque si tuviéramos ese temor en lo alto, o como niveles, ya estaría en lo alto, y tendríamos un buen entendimiento, practicaríamos bien esos mandamientos. Y así como dicen algunas personas inconversas, es que voy a cambiar, es que me van a lavar el cerebro, pero no es así. Uno leyendo la palabra de Dios, uno mismo desea ese cambio.
ese temor a Jehová y uno va entendiendo que debemos de practicar esos mandamientos, de ser perfectos ante la presencia de Dios y no solamente en la presencia de Dios, aunque teniendo esos mandamientos en práctica en la presencia de Dios, y es en todo momento. No es cuando yo voy a la iglesia o al templo o cuando estoy en su presencia, sino en todo momento. En mi trabajo, si voy de mi casa a una tienda, si voy de mi casa a un lugar, a un barrio diferente. Solo Dios es el que nos puede rearguir por medio de su Santo Espíritu. Y como tenemos ese temor, también orando, ayunando, si no tenemos ese temor, no tenemos sabiduría para poder hacer las cosas correctas delante de Dios. También en Proverbios 1:29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Muchas cosas pasan si uno no tiene ese temor de Jehová y aborrecemos la sabiduría. No puede ser en el momento en la vida espiritual, pero si hay bajonazos o a veces ya dicen no, ya no queremos nada, ya estamos satisfechos, o como quieren que piensan que es el pastor o los hermanos que lo quieren cambiar o lavarle el cerebro, como dicen algunos, pero no tienen esa sabiduría, no tienen ese temor a Jehová, a Dios. Entonces no quieren ser cambiados o hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Tener que practicar sus mandamientos. Todo está en la palabra de Dios. Si uno la lee, la escudriña, uno puede tener ese temor y esa sabiduría para poder cambiar sus cosas, sus costumbres, sus principios que a veces no son buenos, pero solo Dios es el único que lo puede hacer por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, por medio de Jesús que nos lo dejó, para poder alcanzar esa sabiduría, ese temor a Jehová. También hay un versículo que dice: y viviendo bien todo lo que conlleva tener temor a Jehová es tener inteligencia, ¿cierto? Porque como decía el Proverbios 1:9-10, que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí nomás vemos que si uno teme a Jehová, tiene sabiduría y tiene inteligencia, pero sin el temor nada tenemos. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Otra característica, ¿no? La humildad. Hay algunos que somos vanidosos o que no tenemos esa humildad, sino antes somos impetuosos. Parece que fuéramos más que otros, y uno no es más que otro por tener un título universitario o haber pasado por una universidad, como dicen, o haber tenido un título en bachiller o en la primaria o como dicen en otro lado, en la prepa, sino la sabiduría o el temor de Jehová, o tener la inteligencia o el conocimiento, es también primero tener también la humildad, ser humildes ante el Señor y así también ante todos. No todo, no, ya que todo es vanidad, dice, ¿no? En Proverbios. Pero si Dios nos da esa sabiduría, esa ciencia, ya que la sabiduría es el principio
y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No ser insensatos para despreciar ello. Que Dios nos permita y Jesús nos dé esa sabiduría para poder tener ese temor y así poder buscar ese tesoro, porque el temor es un tesoro, como dice Isaías 33:6, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Es un tesoro el temor a Jehová, pero si nosotros no lo adquirimos, no lo tenemos, nada estamos haciendo. Que Dios permita que tengamos ese tesoro ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, que tengamos ese temor para podernos levantar cada mañana y alabarle, glorificarle unos minutos, darle la honra, la gloria y la alabanza, tener siempre en nuestra mente, nuestros pensamientos, ese temor a Jehová, alabándole, dándole la honra, la gloria y la alabanza, a pesar de que todo lo que está en la Biblia escrito se debe de cumplir y hasta el momento se está cumpliendo. He escuchado algunos mensajes y es cierto, la venida del Hijo del Hombre está pronto. Y si nosotros no estamos aprestos, no estamos como las 10 vírgenes que tienen sus lámparas con aceite y están despiertas para cuando Él llegue, no estaremos ante la presencia de Dios. Que tengamos ese temor para cuando Él llegue estemos listos y no nos quedemos en este mundo para cuando Él nuevamente haga lo que hizo con Sodoma y Gomorra, la destruyó. Que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén.